loguearme con la cuenta de la Facu. Buenas noches. Buenas noches. Estuve intentando hasta recién, pero no me pude loguear. Estoy con mi usuario particular. En 5 minutitos comenzamos, chicos. Bien, Voy a bien. tomar un vaso de agua que recién termino con el turno tarde, ya vengo. Listo, profe. Perdón. Fer, ¿estás por ahí? Maxi, querido, sí, acá estamos. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Apareces con una foto de Gastón Milone, sos vos? Sí, se ve que el usuario estaba configurado de esa manera. Ahora ya lo estoy eliminando. Ah, ok. Voy a poner una... Estoy cambiado, ¿no? Estás raro, sí, estás con mucha frente. Pelo largo, frente. Sos otro. Bueno. ¿Me podés hostear vos, Fer? Ahí estás. Listo. Lujo, genial. Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien, profe. ¿Todo bien? Bueno. Bueno, cuéntenme cómo viene la cuestión que estuvieron viendo. Legítima, doctor, legítima la parte general. Legítima. Estamos entrando. ¿La parte linda es o la parte fea? ¿Volvemos a la primera parte o nos quedamos con... Todavía no empezábamos con los números duros, pero sí, ya no entramos a mezclar. ¿Ya se entraron a hacer lío? Acá lo importante, yo repito esto siempre medio como un tarado, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Más que la cosa matemática, a uno lo abruma, porque bueno, uno se puso a estudiar Derecho justamente porque no quería cruzarse con los números. Y llega acá y se encuentra con esto y dice, ¿en dónde me metí? Pero genera un poco de miedo porque no es nuestra materia, digamos, nuestra materia prima normal. Pero no nos enganchemos tanto. Pasa mucho en esta segunda parte, cuando uno la cursa, de que se entusiasma después, cuando empieza a entender un poco la mecánica del cálculo, se entusiasma con el cálculo y se cree ingenuamente que la cuestión pasa por hacer operaciones matemáticas. Que sí, las operaciones matemáticas van a estar y son, digamos, una colaboración, pero seguimos aplicando derecho. Si uno se esquematiza, ahora con la virtualidad no, pero en la presencialidad el examen tiene mucho que ver con hacer cuadros, con cuentas, con ingresos y egresos en un lugar y en otro, y uno practica mucho esto y se esquematiza mucho y vienen hasta con los cuadros hechos, así armado y ya estipulado qué es lo que se suma, qué es lo que se resta, y después el examen no pasa por seguir ese cuadro, sino por tener en claro cuáles son las disposiciones legales que se aplican a los hechos que concretamente aparecen en el planteo. Entonces, a respetar la matemática, asustarse un poco si queremos, recordar un poco las cuestiones matemáticas, pero no quedarnos solo con la parte esquemática, sino tratar de entender cuál es el respaldo jurídico que tienen esas operaciones matemáticas. Bueno, me dijeron que vieron legítima. ¿Alguna duda en cuanto a la legítima, cómo opera, a quiénes le corresponden? Perdón mi voz, pero vengo de hablar 2 horas recién de la tarde y estoy medio... Ahora estás mucho más lindo, Fer. ¿Viste? Me tuneé un poquito. Sí. Bueno, cuéntenme, hablen. Les digo que estoy mal de la voz de hablar 2 horas seguidas para que ustedes... Quédese tranquilo, profesor. No, con nosotros no va a tener que hablar. Con solo preguntarnos va a ser suficiente para llenar estas 2 horas de conocimiento. Nada de legítima. Bueno, hoy tenemos que hablar de protección de un derecho que no sé si estamos seguros de qué significa este derecho, quién lo tiene, por qué lo tiene. Están todos callados, cansados, jueves. Tienen los legitimarios. Los ascendientes.
Los legitimarios, bien, Omar. ¿Que son quiénes? Los Ascendiente, descendiente y cónyuge. cónyuge. Ascendientes, descendientes y cónyuge, bien. ¿Y cómo puede haberse afectado este derecho? ¿Derecho a qué tienen? ¿Qué es esto de la legítima? ¿Derecho a que cuando se muere una persona les deje algo? ¿Podríamos resumirlo? Me pregunta mi vieja, que no entiende de derecho. Una porción, una parte legalmente determinada De la herencia. de lo que viene que tenían. ¿Cuándo? Cuando murió, al momento de morir. Que quedaron a la muerte. No, porque tenía, puede ser los que tenían en el 74, puede ser los que tenían. No, exacto, al momento de la muerte, sí. Los que quedaron en el momento de la muerte. ¿Y si no queda nada al momento de la muerte? Y vamos a entrar a buscar a ver si donó algo, si era generoso o no, porque sin nada, como que lo vamos a llorar y... ¿Qué hago con mi Claro, lo legítima? vamos a llorar. ¿A quién le voy a reclamar mi legítima? Muere sin nada y no había donado nada, ni hizo testamento. Nada, ¿Qué acción tengo que ejercer para recibir una legítima? O quedó, pero se lo llevaron todos los acreedores. Era generoso con la agencia de Quiniela que estaba en la esquina. No, en ese caso que no tenga, no hay. O sea, en el caso que lo plantea usted, profesor, por ejemplo, era generoso con la agencia de Quiniela, con el almacén, está la acción de reducción. No, era generoso porque se la escolaseaba, no era que donaba, se la escolaseaba. No hay nada que hacerle. Si no hay nada, no hay nada. Ese es En el tema. vida dispuso de como él sea, y para qué lo va a mandar Bien, esto que parece una pregunta tonta, que Jonathan y Omar correctamente me corrigen, lo digo porque muchas veces muchos se confunden y suponen que, bueno, pero no tendría que haber vendido o no tendría que haber gastado porque si no esto va a afectar la legítima. No, la legítima no es un derecho que yo adquiero en vida y que le impide al causante disponer de sus bienes a su antojo. El causante, como dueño de las cosas, hace lo que quiere hasta el instante de su muerte, y si queda algo, queda algo, y si no queda nada, no queda nada, ¿sí? Lo aclaro, parece medio sonso, pero a veces se confunden y empiezan a reprocharle al muerto porque se murió sin dejar nada. El muerto se puede morir y haber hecho en vida lo que quisiera con sus bienes. Bueno, si es que algo queda, agrego yo, después de haber satisfecho las inquietudes, intereses, necesidades o derechos de los acreedores, vamos a tener un caudal relicto para repartir, al cual vamos a estar sumando ¿qué? Para determinar la legítima. Las donaciones. Las donaciones. ¿Cuáles? Las que sean posibles de reducción o colación. Aquellas susceptibles de la acción de colación y de reducción. Que serían las recibidas por quiénes. Por los legitimarios o terceros. Primero con las colaciones, si no alcanza con eso, con las reducciones. Dentro de la legítima, ¿no? Si no alcanza, ¿qué, Marcos? Estamos hablando de sumar las donaciones. Claro, si no alcanzamos a cubrir. Que no sabemos, yo no tengo un parámetro. Cuando determino agregarlas y sumarlas, estoy construyendo la base para calcular aquello. No es que yo, a partir de que me alcance o no me alcance alguna cosa, voy a determinar si sumo o no sumo una donación. Ojo con eso. Claro. Yo voy a conformar la masa hereditaria para cada uno de los legitimarios a la luz de las acciones que estén legitimados activamente a ejercer, y en el caso que las quieran ejercer, por supuesto, y voy a conformar una masa hereditaria sobre la cual después voy a estimar la porción legítima y la porción disponible. Pero no es que yo lo sé antes y eso me determina la suma o la incorporación o no de una donación. Guarda con eso, no nos confundamos. Gracias. No, por favor. Bueno, tenemos una masa hereditaria, estimamos una porción legítima, una porción disponible. En esa porción legítima vamos a calcular las cuotas legítimas con las que va a participar o las que va a tener derecho a recibir cada uno de los herederos forzosos. Aplicaremos las colaciones, es decir, le daremos por ya recibida, por adelantada, la herencia en la proporción en que hayan sido beneficiados por el causante en vida y en tanto estén legitimados
activamente para ser demandados, cosas que debo evaluar antes de, por supuesto, considerar esa donación y armar la masa hereditaria. Ahora, el problema es que esta legítima, me decían ustedes que se pudo haber afectado, o me imagino que se debe poder ver afectada. Si lo que hoy tenemos que hablar es de la acción para protegerla, es porque existe algún peligro, si no, no hace falta proteger a las cosas que no corren ningún peligro. ¿Cómo pudo haberse visto afectada esa legítima? Cuando la donación o cualquier otro tipo de liberalidad del causante excede esa porción de libre disponibilidad que tiene. Por lo tanto, voy a cobrar menos que la legítima de lo que podría haber percibido. Bien, esa sería una forma en que puede peligrar la legítima, es decir, a partir de disposiciones a título gratuito hechas por el causante que excedieron la porción disponible. ¿Qué puede hacer el causante con una porción disponible? A su antojo. Lo que quiera. ¿Sí? Invitarnos a todos nosotros a comer, puede ir a surfear en una Lulu, puede hacer lo que quiera, con la porción disponible. Lo que pasa es que si en vida dispone de sus bienes, ¿sabe el causante si está afectando la legítima o no la está afectando la legítima el día que dona? Y es muy difícil. Primero que nada, porque no sabe cuándo se va a morir, calculo. Tal cual. Es difícil porque no sabe cuándo se va a morir. Y tampoco sabe con cuánto... Igualmente, profe, igualmente me parece que también depende del caso. A ver, porque en uno de los casos que nos dieron en el trabajo práctico, el causante dejó casi todos sus bienes en un aporte societario, en una sociedad que él había constituido, y ya tenía 92 años. ¿Hasta qué edad pretende vivir? Como en algún momento se va a morir. 93 tenía. 93 años, bueno. Pobrecito. No, es doloroso. Sí, con furia le podemos poner hasta los 100. Nosotros que ya nos ponemos viejos, Ludmila, tus palabras nos duelen. Claro, bueno, por supuesto, como bien cita Ludmila, hay casos en que, aunque es difícil, hay casos, claro, ¿no? Si yo estoy en una edad tan avanzada. O sea, a lo que quería llegar es que en realidad en ese caso el causante, antes de morir, sabía que estaba afectando a algunos herederos haciendo ese movimiento, digamos, no me parece que haya sido azaroso. No, por supuesto. Cuando tiene intenciones claras de afectarlos, por supuesto lo puede afectar, y ese es un buen ejemplo, ¿no? Yo si tengo una edad tan avanzada, no tengo una expectativa de incorporar bienes a mi patrimonio, porque ya no tengo una actividad económica que me genere esa expectativa, y de todo lo que tengo lo afecto a alguna operación jurídica determinada, es altamente probable que yo pueda reprocharle al causante, vos sabías que afectabas la legítima. Pero, más allá de los casos extremos, donde uno puede suponer estos casos, en la vida normal y cotidiana, y sin estar pretendiendo llevar a cabo una maniobra fraudulenta como esa, uno no sabe en realidad si va a estar afectando la legítima o no. Y lo que es también importante es que los herederos, aunque sea una clara maniobra tendiente a eso, los herederos no tienen derecho a hacer nada, o sí pueden hacer algo. No, estando el causante en vida, no, yo no, por ejemplo, no puedo decir por ejemplo, a mis padres, no gastes eso porque a mí me va a corresponder en un futuro. Es una especulación. Ojo, Mariana, con gastes. Gastes nunca se vas a poder decir. O sea, no dilapides todos tus bienes porque a mí en un futuro me va a corresponder. No, ese derecho no lo tenés ni antes ni después. Pero ojo que de lo que estamos hablando acá, por eso lo aclaraba, era de donaciones. Lo que afecta a la legítima es la donación, no el gasto. ¿Sí? Tus padres un día te dicen, Mariana, hemos vendido la casa, hemos sacado los fondos del banco y nos hemos comprado un tiempo compartido en Hawái. Vos podés levantar los hombros y decir, bueno, pásenla lindo. No, ahí no vas a poder decirle, estás afectando a mi legítima, porque es un gasto, es un consumo que no nos genera ningún amparo como herederos.
Sí podés, ante una situación así, y de lo que te enteraste de que están donando todo su capital, suponer que eso el día de mañana pueda llegar a afectar la legítima que vos vayas a tener. Pero aún así tampoco tenés derecho, porque todavía no ha nacido tu derecho hereditario, ¿no? Esto nace con la muerte del causante. Tampoco es que podés hacer algo legal, digo, ¿no? Un reproche personal o moral, y lo que quieras, eso sí, pero no tenés, digamos, una acción concreta para demandar ni a tus padres ni a los benefactores de tu padre en este caso. Entonces, por un lado se puede afectar la legítima, como decimos, a partir de disposiciones a título gratuito hechas en vidas. ¿Y cuál es la otra forma que también puede verse afectada la legítima? Si, por ejemplo, el causante hace un testamento dejándole todo a una determinada persona. A través de disposiciones testamentarias, sí, que pueden ser dejándole todo o puede ser dejándole una bicicleta, indistintamente del monto. Después vamos a ver cómo se calcula, cómo se imputa a la porción disponible, tanto las donaciones no colacionables como las disposiciones testamentarias. La respuesta a esto, bueno, la otra forma es a partir de disposiciones testamentarias que generan liberalidades que van a afectar ese caudal relicto que quedó y que pueden llegar a ser en una proporción por encima de lo que la ley le reconoce habilidad para disponer libremente, que es la porción disponible. Disposiciones gratuitas, donaciones, que nosotros denominamos no colacionables, y disposiciones testamentarias. Lo que tenemos que ver hoy un poquito es, bueno, cómo esto finalmente termina afectando a la legítima y cómo llegamos a reconocer la existencia de una afectación a la porción legítima. ¿Ustedes estuvieron haciendo algún ejercicio con cálculos de cómo se estima o cómo se calcula la legítima y la disponible? Sí, la clase pasada, doctor. ¿Qué hicieron? Contame, Marcos. Marcos o quien quiera, ¿no? Del saldo de la masa hereditaria se sacaba 1/3 que correspondía al disponible y el 2/3 que quedaba restante era la legítima. ¿Eso frente a qué tipo de herederos? Intestato. Descendientes. Descendientes. Sí, intestato sí, siempre, pero ¿la porción legítima es la misma para todo tipo de herederos? No. No, Ok. para ascendientes y cónyuges diferentes. ¿De cuánto es para ascendientes y cónyuges? 1/2. Medio. ¿Y para caso de descendientes? 2/3. ¿Y cuando concurre descendientes con cónyuge? 2/3. Bien. Bien, ¿y la porción legítima qué le imputábamos? ¿Qué hacíamos con esa porción legítima? Sea cual fuera el monto. Las hijuelas de los legitimarios. ¿Y cómo la estimábamos? Si concurren todos de una misma categoría, lo dividíamos por la cantidad de herederos de esa categoría. ¿Cómo se llama cuando concurren eso que vos decís de la misma categoría y divido? ¿División por? ¿O per? Por cabeza. Por cabeza. Si concurren todos de la misma categoría. Por cabeza. ¿Y la división por estirpe cuándo la hacemos? Cuando hay un caso de representación. Bien. Y ahí podemos determinar que lo que le correspondería a una estirpe va a ser subdividido por las cabezas que vengan en representación, ¿no? Bien, estimamos la cuota legítima de cada heredero y a eso ¿qué le podemos, qué tenemos que considerar después de considerar cuál es la cuota legítima de cada uno? Lo que se le haya donado, lo que el causante le haya donado en vida. ¿Qué se llama en este caso? Bueno, nosotros ahí lo que haríamos sería descontar, estaríamos colacionando lo que el causante le descontó. Exactamente, lo que hacemos es hacerlos colacionar a los herederos forzosos las sumas que hubiesen recibido como adelanto de herencia, ¿no? Bueno, y con la disponible, ¿qué hacemos? Se pagan deudas, legados.
Las deudas ya las tenemos, imaginamos que ya las tenemos pagadas Sí, no, o... donaciones, legados. Donaciones. Fer, yo estoy pensando, vos te estoy clavando acá para... No, para nada. No, para que me hostees, ¿no? No, quería ver un poco, Okay. Nutrirme de tu exposición. Mirá vos. ¿Querés detectar a ver qué puedo tener mal de la... No sé cómo te estás logueando, los datos que tenés. Pasámelo después por WhatsApp y lo miramos. Chicos, la clase pasada hicieron el caso 13.1, planteo A, ¿es correcto? ¿Lo resolvieron en clase y todo? Sí. Exacto. Ok. Pues yo tengo, Maxi, si querés, el PowerPoint para compartir del caso Castrilli, sí, que está en el libro. Eso sería interesante verlo dale, para que igual te voy mandando, a ver si resolvemos el problema de mi... ¿Querés compartirlo, Fer? El ¿Vale? caso. Sí, está mal el mail. Ay, la punta del obelisco. ¿Qué tiene de mal? Y está sucesiones con C las dos veces. Mira vos. Ahí estaba. Esa C es una S. Ahí estaba. Listo. Resuelto para futuro. Bien. Chicos, si tienen el libro de casos, bueno, igual ahora les voy a compartir el enunciado también. 13.1c. Este es un caso que generalmente practicar un poco. ¿Les habían mandado algún caso así para practicar? Yo no pude recabar exactamente dónde habían ustedes, chicos. ¿Alguno nos quiere contar? Si están ahí, golpeen 3 veces. No, para hoy casos así no había. No, ya sabemos que no había casos del libro, sí. Del libro sí había, estaba el 13.5. Sí, el 13.5 y el 13.8. No, la pregunta es, en esta parte empezamos a ver, esta parte es muy práctica, o sea, o es bastante más práctica que la primera parte de la materia. En general, todo el conocimiento que vamos acumulando en esta segunda parte se plasma en casos como el que le estaba mostrando a Fer, donde engloban las cuestiones vinculadas a sucesión ad intestato, a testamentos, a legítima representación, a colación, queda todo en general integrado en un planteo de esta naturaleza como están viendo. Hoy las posibilidades de la mediación que tenemos con la virtualidad no nos permiten ni ejercitar esto del modo más normal con que lo hacíamos, ni evaluarlos de este modo. Pero la idea es que igualmente utilizar este tipo de casos, que no son los que están en el libro, sino los que en general nosotros damos en la presencialidad, como para que se encuentren con todas las problemáticas, porque en general el libro asocia uno o dos
institutos o problemas para cada caso pequeño en concreto. La evaluación en general, que veníamos usando tradicionalmente, englobaba todo en un caso, donde están todos los temas de algún modo entrelazados. Entonces la pregunta era si a alguno de los docentes anteriores ya le había dado un caso de este tipo como para ejercitar. Entiendo que no. De todas maneras, Maxi, este caso, que es el caso que normalmente utilizábamos en las clases presenciales, Gabriel lo incluyó en el libro de casos prácticos. Sí, pero me parece que no está dado este cuatrimestre como... No. Yo okay. Trato de no incorporarlo en el cronograma si lo hacemos bien por fuera. Bien. Profesor, disculpe, ¿lo van a subir al aula esto después? El caso, digo, para poder resolverlo luego. El caso la idea es que lo resolvamos hoy, Marcos, o que lo veamos hoy. Disculpe. La idea es que lo empezamos a debatir entre todos y empezar a entender cómo juegan todos estos institutos en un caso complejo. El caso, el enunciado que están leyendo ahí en pantalla, está en el libro de casos prácticos, es el caso del capítulo 13, el caso 1C. ¿Sí? Después, si lo quieren ver en el libro, lo van a tener. Bueno, lo vamos leyendo, ¿les parece? El señor Aníbal falleció el 2 de marzo del 17, se casó con Viviana el 17 de julio del 67. El día que cumplía un año Francisco, el hijo que tenían en común, Aníbal le había entregado por el día de su nacimiento, como marcaba la tradición familiar, en propiedad un valioso reloj de oro cuyo valor ascendía a 200.000 pesos. A Francisco, el hijo que tenían en común con Viviana. Tuvieron 3 hijos más con Viviana, que fueron Cataldo, Danilo y Heriberto. Cataldo nació en el 68, estaba casado con Catalina, no tenían hijos. Danilo, nacido en el 70, murió en un accidente automovilístico junto con su esposa en 2001. Había tenido 2 hijos, Zenón, nacido en el 88, quien recibió de Aníbal una donación de 50.000 pesos en el año 2000. Y Yamila, nacida en el 90, esta última fallecida en 2014 al dar a luz a 2 mellizos, Gladys y Mariano, quien recibió de Aníbal en 2015 una donación de 100.000 pesos. Finalmente Heriberto, nacido en el 71, casado con Paula y con un hijo llamado José, quien recibió por donación de Aníbal en marzo del 16 una casa en copropiedad por partes iguales con su padre Heriberto, valuada en un total de 350.000. Todos los bienes tienen carácter propios y son un departamento en Punta del Este de 800.000 pesos, un yate de 700.000 pesos, un cuadro de Picasso de 1 millón. Las deudas de Aníbal ascienden a 100.000 pesos. Días antes de morir, Aníbal y Viviana decidieron visitar al escribano y pactar la modificación de su régimen matrimonial, adoptando el de separación de bienes. En ese mismo acto, Aníbal le donó a su mujer Viviana la suma de 50.000 pesos y una suma igual a su hijo Cataldo, a quien también allí dispensó de colacionar. Por su parte, me salió un mensaje del chat y no me permite leer. Por su parte realizó un testamento donde lega el cuadro de Picasso a su hermana Jennifer, 20.000 pesos a su mayordomo y 30.000 pesos a Mari, una amiga de la juventud. Bien, ¿qué ven en el caso? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué no les llama la atención? ¿Qué les parece? ¿Qué sienten? ¿Sabrían por dónde arrancar? ¿Qué tendrían que hacer? Es un lío. Yo primero haría el mapa conceptual de la familia para empezar a determinar cada uno de los herederos. Bien, primero el árbol genealógico y después empezaría a listar todas las donaciones que se hicieron, todos los bienes que había, todas las deudas que había, empezar a hacer un listado de eso. Sí, un buen ejercicio es releer esto y empezar a determinar la conexión parental que tienen entre ellos y también las fechas de qué. De muerte. De las donaciones. Para ver las donaciones si colacionan. ¿Por qué me interesa la fecha de las donaciones? Para ver si estaban como herederos presuntivos al momento que se donó.
¿Y de qué me sirve saber si eran herederos presuntivos o no? Porque si Para no eran saber si las herederos donaciones presuntivos no eran se les puede relacionables reclamar. o reducibles. Porque si no eran herederos presuntivos no se le puede reclamar, para saber si eran donaciones colacionables o reducibles. Bien. Y para algo más, nos va a importar también las fechas de las donaciones, que es algo que tenemos que ver hoy, que tiene que ver con las acciones de protección, ¿no? Porque, bien, entonces, sí. claro, porque si donó a personas que no fueran coherederos, la reducción tiene un plazo para pedirse. La reducción tiene un plazo para pedirse. Sí, también. También. Entonces, armar un mapa de los parientes, determinar quiénes son los herederos, en qué fecha nacieron o murieron. Nacieron y murieron, las dos cosas, ¿no? Porque estamos hablando que la legitimación también va a estar dada por eso. Y ver qué donaciones se hizo y en qué momento, ¿no? Ahí dice la filmina que acompaña a Fer, ¿quiénes son los herederos de Aníbal? Es el planteo, ¿no? Confeccionar la masa hereditaria, determinar la porción legítima y la porción disponible, establecer las colaciones y reducciones que correspondan, indicar en cantidades y fracciones cuánto corresponde a cada heredero, en la cuenta particional. Bueno, los escuchamos, a ver. Los herederos son Viviana, su esposa, Heriberto, Cataldo, Francisco y Zenón. ¿Todos por derecho propio? Sí. A ver. No, No, hay gente que No, Zenón por derecho de representación. Zenón, claro. Zenón y Yamila. No, ¿Yamila no estaba muerta? No. ¿Murió ella? Ahí. Ah, se me pasó ahí. Perdón, chicos. Ahí arranquemos con como bien decían algunos de ustedes, arrancar por el cuadro familiar está muy bien para saber quiénes son los herederos y en función de qué herederos tengo, voy a saber qué acciones van a poder tener o no. ¿Sí? Y es una buena manera de arrancar. ¿Sí? Por lo menos sabiendo cuál es el cuadro familiar y quiénes son los que vienen a la sucesión. Nada, yo acá armé el cuadro familiar, tal como lo dice en el planteo, ¿sí? Aníbal, que falleció el 2 del 3 del 17, estaba casado con Viviana en el año 67, el mismo día que cumplía un año su hijo Francisco, que nació entonces en el 66. ¿Sí? Después estaba Cataldo, casado con Catalina, sin hijos. Danilo, fallecido en el 2001, nacido en el 70, con 2 hijos, Zenón y Yamila fallecida en el 2014, el mismo día que dio a luz a sus 2 mellizos o gemelos, Gladys y Mariano. Y por último, Heriberto, casado con Paula, con un hijo llamado José. Este sería el cuadro familiar y están remarcados las personas que no están vivas, ¿no? Avanzo hasta acá si no empezamos a hablar medio en el aire, que capaz es medio complicado de entender. Teniendo en cuenta este cuadro familiar, ¿quiénes son los que vienen a la sucesión? Francisco, Cataldo, Francisco, Cataldo, Zenón, Gladys, Mariano y Heriberto. ¡Guac! Error. Ahí la respuesta no está del todo bien. ¿Y Viviana? Viviana la esposa. Ahí Igual va ella, mejorando. no me iba a dejar ella que la olvidé.
Claro, olvidarnos de Viviana es dejar afuera uno de los herederos y alguien que no va a participar en la asociación. Imagínense que si son los abogados de Viviana, después de esto tienen un juicio de mala praxis, ¿no? Estas cuestiones son como trascendentales. Y después hay otra consideración a hacer, que bien lo decía Maxi. ¿Todos vienen en carácter propio? No, en representación. No, muchos en representación. Tenemos a Viviana en carácter propio, Francisco propio, Cataldo propio, Zenón representación, Gladys y Mariano en representación, y Heriberto propio. Y Viviana, no olvidemos de vuelta. Por eso no, Viviana la nombré al principio. Arrancamos con Viviana. Bien. Y Zenón, Gladys y Mariano, que vienen en representación, ¿en qué proporción participan? ¿En qué proporción representan? 1, 2, 3 cuartos. A ver, y ahí sería de lo correspondiente a Danilo. Por estirpe. De lo correspondiente a Danilo sería un medio para Zenón, un medio para Zenón y el otro medio sería dividido entre Gladys y Mariano. Entonces, Gladys y Mariano una 16ª parte y Zenón una octava, ¿puede ser un octavo? Más o menos. Sí, en realidad no son esas fracciones, pero sí la idea. Porque vos estás dividiendo por 4, son 5 ramas. Ah, son 5 con Viviana. Con Viviana, no olvidemos de Viviana. Vamos, no olvidemos de Viviana. Sí, sí. Ya es violencia de género esto. Sí, sí. A ver, es un quinto. Pobre Viviana. Es un quinto. Una vez. ¿Puede ser una 20ª? Una 20ª para Gladys y Mariano y una 10ª para Zenón. Para el Zenón, sí. Después, los que no tienen muy presente la parte de matemáticas y fracciones estarán maldiciéndonos en silencio, pero después se van a tener que amigar un poquito. ¿No sería un décimo? Un décimo para Viviana, un décimo para Francisco. No, 2 décimos para Viviana, 2 décimos para Francisco. ¿No? Para mí el común denominador es 20, para llegar a Gladys y a Mariano con un 20avo cada uno. Sí. El resto hay que hacerlo en Sí, esa después se va proporción. simplificando. A ver, tenemos la rama de Viviana, Francisco, Cataldo, Danilo y Heriberto son 5 ramas, ¿sí? Cada una de estas ramas o estirpes se llevará un quinto, ¿sí? Para dividirlo en 2, un quinto dividido 2 son 2 décimas, ¿sí? Por eso Zenón se va a llevar una décima, y la otra décima que se llevaría Yamila, dividido 2, sería una 20ava para Gladys y una 20ava para Mariano. O sea que en total sería una 20ava para Mariano, una 20ava para Gladys, 2 20avas para Zenón, y después para Viviana, Francisco, Cataldo y Heriberto, 4 20avas. Sí. Sí, eso buscando el común denominador, sí, después se van simplificando y es un quinto o una décima, pero... Profe. Sí. Profe, ¿le mostrará repetir de nuevo lo que dijo de dividirlo en 5 ramas? Claro, nosotros tenemos, a ver si tengo acá. Así lo anoto, o sea, yo lo entendí, pero no llegué a anotarlo bien para después leerlo y comprenderlo. Claro, los bienes se van a dividir en 5 estirpes, para decirlo de alguna manera. Una parte se la va a llevar Viviana, otra Francisco, otra Cataldo, una se la va a llevar la estirpe de Danilo y otra Heriberto, ¿sí? Si el entero lo dividimos por 5, se llevarán un quinto cada uno. ¿Sí? Dibujar con el mouse es buenísimo. Ahí está, ahí estoy. Sí, lo estoy entendiendo. Perfecto. ¿Y Catalina y Paula por qué no? Cataldo está vivo. Heriberto está vivo también. Claro. ¿No participa?
No, son los hijos. La esposa del legitimario va a gastarlo, pero no va a entrar en el sucesorio. ¿Y si Cataldo estuviera muerto? Tampoco. No, tampoco. Ah, bueno, pues recién me dijeron porque está vivo. Si me dicen que porque está vivo, tampoco. ¿Es porque está vivo o aunque estuviera muerto tampoco? No, aunque estuviera muerto tampoco. La representación es ascendientes, va en ascendientes. Sí, descendente. Con La representación colaterales no. es ascendiente. La representación es ascendiente. No, es descendientes. No, descendiente. Y en línea colateral, los hijos de los hermanos. Si Aníbal Entonces, falleció en el año 2000 en vez del 2017, No murió esa chica. ¿Eh? Si Aníbal falleció en el año 2000, Danilo heredaría. Danilo. No, estamos hablando de la posibilidad de Catalina y de Paula. estamos hablando de la posibilidad de Catalina. Estamos modificando la regla del juego y diciendo, bueno, si Cataldo hubiese fallecido antes que Aníbal, Catalina heredaría o no heredaría. Bueno, decían que no, porque no hay derecho de representación y demás. Correcto, ¿no? Lo que están planteando. Y yo les digo, bueno, pero si Aníbal hubiese fallecido en el año 2000 y Cataldo ya estuviera muerto, ¿cambiaría Ahí la no cosa? estaba la figura de viuda, de no era viuda con hijos. De viuda negra. Claro. No era viuda. Ahí estamos. Va por ahí. Heredaba la viuda negra. Para los fallecidos antes del 1 de agosto del 2015, tenemos que aplicarle las reglas del Código Civil velezano, y entonces estaba vigente la figura de la nuera viuda sin hijos, que sería en este caso Catalina. Una digresión, perdón, continúa. Quedaba todo para la bruja. Doctor, una consulta. En esto de la representación en fracciones, para dar la respuesta en el momento que tengamos el examen, ¿tenemos que pasarlos todos con el multiplicador denominador o poniéndolo así bien expresado, ¿no? También estaría bien. O hay que pasarlos todos, por ejemplo, en este caso, a 20. Cuando tengan una sucesión en un juzgado, lo van a tener que pasar a fracciones, sí o sí. Ahora, en el parcial necesitamos que demuestren entender el tema y demuestren conocer cómo se divide por estirpe, ¿sí? Así que si lo explican, creo que va a ser suficiente. Salvo que el doctor Flamada ese día se levante muy mal y diga, no, yo lo quiero Jamás. con un común denominador. Jamás. No, profe, por favor. No. No, porque en algún momento Esto me supera. habían dicho que en el examen lo teníamos que representar con el común denominador, y bueno, ahí fue cuando yo no había empezado como a entender todo de nuevo, y por eso preguntaba, porque por ahí es más fácil hacerlo en una pregunta. que así. Ahora pregunta, si estamos estudiando Derecho y estamos con voluntad e intención, somos grandes, imagino que nadie nos está obligando, y queremos obtener pues capaz que no nos vamos a dedicar al derecho sucesorio, pero las vueltas de la vida uno nunca sabe, es altamente probable que lo primero que nos llegue tenga que ver con esto. Indistintamente de lo que vaya a pasar en el examen, ¿no sería interesante abordar esta cuestión de las fracciones? Y si va a ser lo que yo como profesional voy a tener que saber, aprenderlo ahora. Por supuesto, más allá de eso, yo ya, cuando el otro profesor lo había explicado que había que buscar el común denominador, empecé a hacerlo y ya lo entendí, por eso yo lo pasé directamente a 20. Pero quizás en el momento de presentar en el examen y con los nervios, qué sé yo, por ahí es más fácil plantearlos en quintos y después hacer la explicación correcta al resto que pasar Páselo todo. a 20 y va a obtener un 10 felicitado, Claudio. Ojalá. Claro, no especulemos, chicos, aprovechemos esta parte para aprender lo que nos está diciendo estos viejos, nos están diciendo que nos va a servir, y saquémonos la duda y tratemos de aprovechémoslo a aprender. ¿Quiénes son estos viejos? En este caso vos.
No es tiempo de especular, este es tiempo de tratar de aprenderlo, ¿no? Nos guste más o nos guste menos, aprovechemos para aprender lo que se supone que es lo que estamos tratando de hacer acá. Bueno, continuemos, por favor, no quiero ponerme a sermonear. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer la masa hereditaria? Los bienes que dejó el causante. Sí. Las deudas. Contar las deudas. Sí. Y las donaciones. Las donaciones colacionales o reducibles. Y reducibles. Previo a eso, si yo a los bienes le resto las deudas, ¿con qué me quedo? Activo líquido. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Yo resto las deudas a los bienes y me quedo con el activo líquido. Eso es lo único que voy a tener para pagar, lo único que voy a tener arriba de la mesa al momento de hacer las cuentas y demás. ¿Sí? Esto es lo que dejó o lo que quedó de la herencia una vez pagadas las deudas. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que se divide. El resto es una ficción. ¿Sí? Tenemos que entender eso porque ahora sí, vamos a sumar las donaciones, como correctamente decían. Pero no son cosas que tenemos o que vienen a la sucesión. ¿Sí? ¿Se entiende? Finalmente, sumadas las donaciones, recomponemos el patrimonio del causante y tenemos la masa partible, ¿sí? Que es la masa de cálculo, la van a encontrar en algunos libros con ese nombre, porque justamente es un valor para hacer cálculos, ¿sí? Y para poder determinar a partir de ahí la porción legítima y la porción disponible en el caso de que haya herederos que tengan una legítima que proteger. ¿Sí? Si por el caso fuesen los que vienen a la sucesión, son los sobrinos, los primos del causante. Y eso no están protegidos por una legítima. Los primos del causante no tienen una protección de legítima. Claro. Y entonces, mi cuenta particionaria, ¿cuál va a ser? Mi cuenta para distribuir, ¿cuál va a ser? ¿Voy a tener una masa partible? ¿Voy a tener que sacar la masa partible? No. No, porque no hay legítimo. Claro, no es. Exactamente. El activo líquido directamente. Trabajamos con el activo líquido, es eso lo que hay arriba de la mesa para distribuir, ¿sí? Solamente en el caso de que haya legitimarios que vengan a la sucesión, o sea, herederos con una legítima que proteger, solamente en ese caso voy a sumar las donaciones y sacar la masa partible, ¿sí? Esa es la ficción que voy a hacer, cual si los bienes estuvieran en la sucesión para ver si esa disposición gratuita de bienes no ha afectado a la legítima. ¿Se entiende por qué hacemos esto? Esto de cómo hacemos la masa y demás está en estos artículos 2376 y 2445. ¿Sí? Y la gran pregunta que siempre nos hacen en estas instancias, ¿qué donaciones sumamos? Las reducibles y Relacionables, reducibles y dispensadas. Relacionables, reducibles y dispensadas. Bien. Correcto. Vamos a ir viendo entonces, o calificando a las donaciones en función de si pueden ser reducibles, colacionables o están dispensadas. ¿Les parece? Están dispensadas, están dispensadas. Si están dispensadas, ¿qué? Están dispensadas, no hace falta sumarlo.
No hace falta sumarlas. Pero Yo pensaba lo mismo hasta que mi papá le donó todo a mi hermano y lo dispensó. Todo lo que tenía mi viejo se lo donó a mi hermano y lo dispensó de colacionar. Y después dije... Por fuera de la legítima. Dije, no está bien. Porque si le donó todo y lo dispensó y a la hora de repartir no hay nada, yo no tengo derecho a nada. No, está bien, por fuera de la legítima. ¿Qué significa por fuera de la legítima? Si le donó por más allá de la parte disponible, ahí sí, yo puedo ir y pedirle, exigirle el resto. Si no, es una liberalidad de mi padre que hizo una diferencia. Será para una parte, será colacionable pero no reducible. No, está bien, estoy totalmente confundido. ¿Qué significa que una donación ha sido dispensada? Que se lo exime de tener que devolverlo a los legitimarios, de ponerlo en la masa partible para ser repartida. No, ahí está el error. Que el causante, cuando se lo dio, no se lo estaba dando como un adelanto de herencia. No, ¿algún otro más que nos pueda aclarar? ¿Qué ¿Se lo tiene que significa? imputar a la porción disponible? ¿Cómo? ¿Que se lo tiene que imputar a la porción disponible? No, eso después cómo resolvemos o dónde terminará siendo la cuenta, pero más simple, ¿qué es? A ver, yo lo dispenso, ¿sí? ¿Qué efecto tiene eso? Porque no es lo que decía Omar, no lo sumo en la cuenta, no ese es el efecto de la dispensa. No, yo tengo idea. Lo tiene que colacionar. ¿Cómo sería eso, María? ¿Cómo? Que no lo debe, que no lo tiene que colacionar al momento de hacer la partición. Bien, tiene que ver con esto, ¿sí? Correcto lo que dice María. A ver, la dispensa es la posibilidad de que no deba colacionarlo, ¿sí? Con las consecuencias que esto tiene, ¿no? Que no lo deba colacionar significa de que no se lo tengo que tomar a cuenta como adelanto de herencia, algo como de lo que mencionaba, ¿sí? Pero, ¿puede afectar la legítima o no? Sí puede. Sí, la puede afectar. Podría afectar la legítima. Y como podría afectar la legítima, yo no lo considero como un adelanto de herencia, no se lo hago colacionar, pero sí lo tengo en consideración porque si afecta a la legítima, ¿qué es lo que puedo hacer? Accionar para proteger mi legítima. ¿Cómo? Accionar para proteger su legítima. Sí, pero ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué acción? Una acción de reducción. De reducción. Puedo atacarlo con una acción de reducción. Después veremos específicamente qué es lo que pasa o qué es lo que dice el código en función de perdón. Ahí hay otros casos en donde quizás la colación excede también la cuota legítima. Además, ahora no los quiero marear con eso, pero sí tenemos que tener en cuenta la donación porque puede estar afectando a la legítima y en el caso de que lo afectara, más allá de que estuviera dispensada, la dispensa es dispensa de colacionar, no es dispensa de reducir. Claro. ¿Se entiende? No existe la dispensa de reducción. Por algo van a encontrar el artículo que habla de la dispensa en el capítulo de colación, no de reducción. Sí. ¿Se entiende esto? Entonces, que esté dispensado no significa que no lo tenga que sumar. ¿Sí? Significa de que no se lo voy a poder imputar como un adelanto de herencia. Después lo sumaremos,
y lo convalidaremos en la porción disponible para ver si esta donación no se excedió de la porción disponible y afectó la legítima. Si la afectó, podré ir con una acción de reducción. ¿Se entiende esto? Sí. Cierto. Sí. Bien. Yo mencioné acá algunas cuestiones a tener en cuenta al momento de considerar una donación y analizar si debo categorizarla en una como colacionable o como reducible. A ver, la primera cuestión es saber si debo computarla, si debo sumarla, ¿sí? Y la segunda cuestión es, sabiendo de que debo sumarla, ver si será colacionable o puede ser reducible, ¿sí? Porque esto modificará el lugar donde voy a hacer la imputación de esta donación, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que ver para ver si debo computarla? Si el legitimado, si la persona que recibió la donación es legitimado pasivo de la acción, ¿sí? Si es que hay legitimados activos para ejercer alguna acción contra esa donación, y si existe alguna excepción que después veremos puntualmente cuáles son esas excepciones, ¿sí? Para ver si es colacionable o no, bueno, tengo que saber si es heredero presuntivo al tiempo de la donación, ¿sí? Si es un coheredero que viene a la sucesión, ¿sí? Porque si renuncia es como si fuese un tercero, y siendo un tercero no va a poder colacionar, ¿sí? ¿Tienen claro esto? Y si está dispensado no deberá colacionar, entonces pasará a estar en la mira de la otra acción, que es la acción de reducción, ¿sí? Estas son algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta al momento de analizar las donaciones. ¿Cuáles son las donaciones que teníamos en este planteo? En 1966, el día que nació Francisco, le regaló un valioso reloj de 200.000 pesos. ¿Qué hacemos con esta donación? ¿La sumamos? ¿No la sumamos? ¿Es colacionable? No se suma, porque no existían herederos presuntivos. Pero es reducible. Al momento de la donación. La tiene que sumar. No se suma para mí. Vero dice que no, Jonathan dice que sí. ¿Por qué Jonathan la tendríamos que sumar? A ver. Es reducible. Es reducible. Para mí no existían herederos presuntivos. Pero son bienes propios, ¿no debería ir para Viviana? ¿Qué significa que sean bienes propios? ¿Los bienes propios se los lleva Viviana sola? ¿Eso me decís? No lleva, sino que entraría dentro de la masa para que ella los pueda heredar. Son todos bienes propios, dice el planteo. Debería pedirse la reducción, pero no sé si no operaría por el tiempo que pasó. ¿Y quién la pide la reducción? Podrían pedirlo todos los coherederos. ¿Estaban todos vivos en 1966? No habían nacido. No la puede pedir nadie en ese caso. No. Esa donación no cuenta. No para la cuenta directamente. Pero para Viviana. ¿Viviana había nacido? Sí. Sí, y ya estaba. De la madre. ¿Estaba casada en 1966? No, se casó después. No, en el 67 se casó. En el 67 se casó. Pequeños detalles. Bueno, pequeños detalles que te alejan de Dios. Ya convivían y es lo mismo. Convivía y es lo mismo. Y sí. Estos son pequeños detalles que te acercan al 2. Si hacía más de 5 años que convivían, es lo mismo que estar casado. Pero no para la herencia. Yo lo leí en varios exámenes. Yo lo leí para la herencia. Yo lo leí para la herencia. ¿No? No. El doctor Barcala, primera clase que la libretita en derecho sucesorio vale. No, pero inclusive, o sea, estamos hablando del año 67, Código Civil,
no consideraba la convivencia. No existía. No existía, no. Bueno, ahí Vero creo que era, que correctamente decía, a ver, no había heredero presuntivo al momento de la donación, ¿sí? ¿Desde cuándo es heredera presuntiva Viviana? Desde el momento que se casa, ¿sí? Según el planteo, se casa en el 67, ¿sí? El día que cumple un año Francisco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta donación? No tomarla en cuenta. Nada. No la tomamos en cuenta, claro, no es computable, no la sumamos, ¿sí? Ni para un lado ni para el otro. Directamente no existe. ¿Por qué? Porque nadie va a poder atacarla. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, Esta sí. es la lógica que tenemos que aplicar en cada una de las donaciones para poder armar correctamente la masa partible, ¿sí? Y después empezar a distribuir. En el año 2000 le donó a Zenón 50.000. ¿Qué hacemos con esta donación? Es un problema porque para ese entonces el padre estaba vivo, pues falleció en el 2001. Ajá. ¿Y la solución al problema cuál sería? Se suma, pero no sé si es colacionable, reducible. Ah. ¿Quién nos puede dar un poco de claridad? Esa era una duda que yo tenía en la clase pasada, porque el artículo, en el capítulo de donaciones, el artículo 2389 dice que las donaciones al descendiente del heredero no eran colacionables. Ajá, correcto. Pero sí las sumamos en la masa, la terminamos sumando igualmente. Bien, ¿y entonces? La sumamos. La sumamos a la masa. Y después vemos colacionable o reducible. Bien, veámoslo ahora. ¿Por qué después? Claro, ¿por qué después? Porque en el ejercicio anterior hicimos eso con el profesor. Más después No, está bien. determinamos que Por una cuestión metodológica, quizás no vamos a hacer nada ahora, pero la determinación de lo que vamos a hacer la tenemos que conocer ahora, digo. Porque después no va a pasar nada nuevo que nos, digamos... Pero esa donación es reducible, no colacionable. es reducible, sí. Veamos, empecemos a cambiar un poco la terminología porque vamos a confundirnos. Reducible, lo vamos a imputar a la porción disponible. Digo, veremos si hay que reducir. Ok. Porque si no, Está uno bien. empieza a pensar que todo esto finalmente se va a reducir. Y en rigor de verdad lo que vamos a hacer es imputarlo, convalidarlo, considerarlo, descontarlo, declararlo oficioso, si se quiere, a la luz de lo que sea nuestra porción disponible. Eso sí no lo sabemos ahora y no lo podemos despedir sobre si merece ser reducida o no merece ser reducida. Eso no lo sabemos. Pero ¿a dónde va a ir? ¿A qué cuenta va a ir? ¿Y por qué? Sí lo tenemos que saber ahora, digamos, lo podemos resolver ahora. ¿Sí? Perdón, Fer. Bien. No, está bien. En ese sentido, entonces será no colacionable, ¿sí? Vamos a decirlo de esa manera. Después determinaremos si le reducimos o no. Pero en principio las donaciones van a ser colacionables o no colacionables. Dentro del grupo de las computables, ¿no? Tenemos el otro grupo que son las no computables cuando no hay ningún legitimado. Bien. Acá les adelanté la respuesta. ¿Qué pasa con Mariano? Se suma y colaciona. Se suma y colaciona. Muy rápido ahí. Muy bien. Ya era heredero presuntivo al tiempo de la donación, en el 2015, porque todos sus ascendientes habían fallecido. Entonces, es una donación colacionable. Se entiende que es un adelanto de herencia en ese momento. ¿Sí? ¿Qué pasa con Heriberto? Heriberto recibió en copropiedad una casa junto con su hijo José en el 2016. 175.000 para cada uno porque la casa valía 350. ¿Qué hacemos con la parte que recibió Heriberto? Colaciona. Para mí colaciona.
¿Y con la de José? No. José no. No era heredero ¿Por qué presuntivo. no? Pero es la misma donación. Sí, pero no era heredero presuntivo. Entonces no colaciona. Muy bien. Viviana, recibió 50.000. ¿Puede recibir 50.000? No, porque estaba casada y son nulos los negocios jurídicos entre los cónyuges. Eso contesté yo, va, no sé. Pero no hizo la separación. Pero colaciona. Sí, para mí colaciona. Sí, colación. ¿Por qué? Porque estaban bajo el régimen de separación. ¿Y eso que me da la libertad de poder donarle a mi cónyuge? Claro que no. ¿Está en el código? Encima fueron a verlo al escribano Moreira para hacer este negocio público, así que eso ya torna sospechoso toda la maniobra. Flamá es un sembrador de dudas en todo momento. Por cualquier cosa sembramos una duda. Bien, vamos avanzando. Es correcto, ¿sí? En función de que estaban bajo el régimen de separación patrimonial, el código habilita, ¿sí? Los contratos entre cónyuges y puede donarle a Viviana, sabiendo, ¿no?, que la donación es un contrato entre partes. Entonces, es colacionable, ¿sí? Cataldo, 2017 recibió 50.000. No colaciona porque está dispensado. Perfecto. ¿La sumamos? Sí. ¿Está bien dispensado? Porque es dispensada. ¿Cómo se puede dispensar? En la misma donación o por testamento. Ajá, y en este caso, ¿cómo fue? En la misma donación. Muy bien. Bueno, ahora sí, sumamos todas las donaciones, da un total de 600.000, ¿no? 350, 4, 5, 6, 600.000. Y esto es lo que vamos a sumar al activo líquido para finalmente tener nuestra masa partible, masa hereditaria. Total de bienes 2.500.000, 100.000 de deudas, un activo líquido de 2.400.000. ¿Sí? Esto es simple, en matemática nada más. Sumamos 600.000 de las donaciones y nos da una masa partible de 3 millones. ¿Se entiende esto? ¿Estamos bien? Sí. Sí. Perfecto. ¿Legítima? 2 millones. 2 millones. 2 millones. Y 1 millón de disponible. Bien, 2 tercios y 1 tercio, ¿no? Sí. Acá una pequeña aclaración que ya le hicimos antes, ¿sí? Esto de las donaciones y la masa partible solamente se realiza siempre que haya herederos legitimarios, ¿sí? O sea que tengan una legítima que proteger, y no solamente que haya herederos legitimarios, sino que el causante haya hecho disposiciones a título gratuito, ¿sí? Porque si no hizo ninguna donación y no hizo un testamento, no tengo nada que calcular, ¿sí? No hay donaciones que sumar. ¿Se entiende? Entonces solamente en este caso vamos a hacer el cálculo de la masa partible y sacar la porción legítima y la porción disponible. Bien, ¿cómo distribuimos? ¿Qué hacemos La con...? legítima la dividimos entre los herederos. Ajá. Entre creo que son 5. Los 4 hijos y el cónyuge, no los de derecho a representación. Bien. ¿No? Porque es por estirpes después. Y ahora es por cabeza. Exactamente. ¿Y después? Y la del heredero que murió se divide en función de los derechos a representación. Ok. ¿Y después?
Y después, Después de... ¿no? Las donaciones. ¿Cómo, Jonathan? Y después seguimos por la porción disponible. Me parece que nos adelantamos si vamos para la porción De disponible. la hijuela que le corresponde a cada uno hay que hacerle la resta de las La colaciones. resta de las donaciones. Claro, Está bien. claro. Hay donaciones que son colacionables, sí, son un adelanto de herencia. Sí, sí. ¿Eso de dónde lo restamos? Y de la cuota que va a recibir el heredero o la estirpe. Ujú. ¿Sí? Una vez consumado esto, sí iremos a la porción disponible para imputar ahí todas las donaciones que no son colacionables, ¿sí? Y empezar a convalidar aquellas que no exceden de la porción disponible. ¿Sí? Las que exceden la porción disponible, ahí sí las atacaremos con la acción de reducción. ¿Se entiende esto? Esto es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? ¿Estamos en orden? Sí, sí. No, profe, yo no entendí lo último. ¿Puede repetir, por favor? ¿Qué parte? ¿Lo de la porción disponible? Sí, ¿cómo se Claro, imputa eso? nosotros acá, vuelvo un poquito para atrás. Acá tenemos dos conjuntos de donaciones, ¿sí? Unas que son colacionables y otras que son no colacionables. Las que son colacionables yo las voy a tener que imputar en la cuota legítima del heredero, ¿sí? Yo tengo una legítima global que la voy a dividir en tantos herederos o estirpes tenga. Sobre esa cuota legítima del heredero, yo le voy a imputar como adelanto de herencia aquellas donaciones que recibieron y que son colacionables, ¿sí? Y después pasaré a la porción disponible para convalidar las donaciones que fue haciendo el causante y que no excedan del límite de la porción disponible. ¿Sí? Ahí está, gracias. Bien. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien. Acá tenemos el cuadro ya con la distribución. Como bien decía, creo que era Verónica, una de las chicas, lo debemos dividir por 5, que son las cabezas o estirpes que van a venir a la sucesión. ¿Sí? Entonces, Viviana recibirá 2 millones dividido 5, 400.000, Heriberto 400.000, Catardo 400.000, Francisco 400.000, y después tenemos la estirpe de Danilo. ¿Sí? La estirpe de Danilo también recibirá 400.000. ¿Sí? Y se dividirá esos 400.000 en 200.000 para Zenón, ¿sí? 200.000 para Yamila, fallecida, y para sus representantes, Gladys y Mariano, 100.000 para cada uno. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Esta es la primera distribución. Los 2 millones los distribuimos así. ¿Sí? Pero tenemos 2 millones de legítima y 1 millón de disponible. No tenemos 3 millones de pesos. El activo líquido era 2.400.000. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? Entonces, esto es una ficción. Lo que empezamos a hacer ahora es imputar, ¿sí?, a la cuota legítima de cada heredero aquellas donaciones colacionables que hayan recibido. Y entonces teníamos a Viviana, que recibió 50.000 y que es colacionable, por lo tanto, se lo descontaremos de los 400.000 que debe recibir, y recibirá efectivamente 350.000. ¿Sí? Heriberto lo mismo, se le descuentan 175.000 como adelanto, y recibe 225. Y por último Mariano, que su cuota era de 100.000, ya había recibido 100.000, se llevará 0 en efectivo. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, bárbaro. De esta manera ya tenemos imputada todas las donaciones colacionables, ¿sí?, en las cuotas legítimas de cada uno de los herederos. Ahora sí, pasamos a ver qué es lo que pasa con el 1.000.000 de pesos de la cuota de la porción disponible.
¿sí? A ver qué pasa con ese $1.000.000 disponible. ¿Sí? Y para eso tenemos que convalidar las donaciones y decir, ¿qué significa convalidar las donaciones? Decir, bueno, esta donación yo la voy a descontar de la porción disponible para ver si no se excedió de la misma. Sí, Simón. Perdón, me surgió una duda recién, quiero ver si la entendí, volviendo un poco atrás en el cuadro anterior. Sí. Mariano recibe estos 100.000 porque al momento de recibir la donación era heredero presuntivo del causante, ¿no es cierto? Totalmente. Por eso los colaciona. Claro, los colaciona en carácter propio porque Yamila estaba muerta y Danilo estaba muerto. Al momento de la donación. Perfecto, gracias, disculpe. No, por favor. Les decía, lo que tenemos que hacer es ir convalidando estos actos de disposición a título gratuito que hizo el causante. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? En el orden inverso al orden de reducción. Nosotros tenemos un orden de reducción que... ¿cómo es? ¿Lo vieron eso? Todavía no. No, era lo que teníamos. Es la última en el tiempo y se empieza para, digamos, alejándose al pasado, digamos. ¿De las donaciones? De las donaciones, sí, las reducciones. Bien. ¿Y del testamento? Si querés, Fer, hosteame un segundito que comparto una filminita con eso rápido. Sí, lo tengo acá. Bueno, si lo tenés preparado, lo mando. No, sí, conceptual, no en relación al caso. Está bien. Make host. Yes. Do you share screen? No me deja, ¿eh? ¿Cómo no? Host, disable particular screen sharing. No me deja. Host, deberías. Disable. Puedo decir que... No, perdón. La puse como host a María Torelli. Ah, María, compartilo vos entonces. Te voy a pedir, María, que lo pongas como host a Maxi. ¿Y cómo hago? A ver. Cuando abrís el listado de participantes, sí. Bien, al lado del nombre te va a aparecer un botoncito que dice opciones. Sí. Y si lo tenés en inglés dice make host. A ver. ¿Y a Mariano me dijiste? Al lado de Max. Al lado de Max. Habla Max y así apareces primero en la lista. Por ahí Hola. Hacer hospedador, ahí. Exactamente. Ahí está. ¿Desea cambiar el anfitrión a Max? Sí. Sí. Listo. Gracias, María. Menos mal que estás vos, María. No, rápidamente, una mención rápida. A tener en cuenta en esta parte del caso donde llegamos que, como dijimos al comienzo, la afectación de la legítima puede estar dada por dos situaciones, por las disposiciones a título gratuito que haga el causante en vida o por las disposiciones testamentarias que van a tener virtualidad después de su muerte. Lo que la legislación nos trae es un orden de reducción, pero lo que nosotros vamos a estar haciendo en esta instancia de la ejercitación es, como decía Fer recién, convalidando, aceptando, declarando oficioso. Es decir, estamos haciendo desde la resolución del caso una operación inversa. Entonces tenemos que, de algún modo, aplicar esto a contrario sensu, determinando qué es lo primero que vamos a pagar, que viene a ser lo mismo que es lo último que vamos a reducir. ¿Se entiende esta diferencia de aplicar estas reglas en un sentido inverso al que quizás la legislación lo expone? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el código nos va a decir que no podemos afectar o reducir una donación hecha por el causante si antes no intentamos proteger la legítima reduciendo las disposiciones testamentarias. ¿Por qué? Bueno, frente a los actos válidos y convalidados en el tiempo antes de la muerte que implicaron estas donaciones que hizo el causante y las disposiciones testamentarias o versus las disposiciones testamentarias
que acaban de tener virtualidad y que todavía no se materializaron, el legislador elige priorizar la convalidación de aquellas donaciones por sobre las disposiciones testamentarias actuales. Entonces, lo que vamos a tener que reducir primero, si lo vemos del lado de la reducción, son las disposiciones testamentarias. Y recién, si aún reduciendo todas las disposiciones testamentarias se sigue viendo afectada la legítima, nos vamos a tener que meter con el mundo de las donaciones no colacionables. Eso es como una primer gran división para poder entender cómo nos tenemos que mover en esta instancia del caso. Si lo miramos desde el otro punto de vista, desde la imputación, desde la convalidación, es al revés. Lo primero que voy a imputar a la porción disponible, lo primero que voy a convalidar son las donaciones, y después voy a ir convalidando las disposiciones testamentarias. Si lo seguimos viendo desde este punto de vista, en relación a qué es lo que tengo que convalidar primero, como dijimos claramente, las donaciones no colacionables, y dentro de estas, si vemos este cuadrito, arrancaríamos en el sentido inverso. Esto está puesto así porque tiene que ver con cómo reducimos. Nosotros tendríamos que ir en un sentido contrario, tendríamos que ir en contra de las agujas del reloj y entender que lo prioritario, lo primero, son las donaciones, y dentro del mundo de las donaciones, de las más antiguas hacia las más nuevas, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque si tengo que sospechar, sospecho que en algún punto de su historia de las donaciones violentó la legítima, con lo cual debo entender que la primera que hizo en el tiempo, la más vieja, no afectó la legítima y lo pudo haber afectado alguna subsiguiente, ¿no? Entonces empiezo imputando las donaciones no colacionables, empiezo a descontar de esta porción disponible las donaciones no colacionables desde la más antigua hasta la más reciente, ¿sí? Puede ser que esto alcance, que la porción disponible resulte suficiente, y entonces recién voy a plantearme si tengo legados y si tengo posibilidades financieras de solventar estos legados sin afectar la porción legítima. A la hora de meterme con la convalidación de los legados, también tengo un orden. Acá ya no me importan las fechas porque no tienen fechas los legados, pueden tener fechas los testamentos, pero cualquiera fueran las diferentes fechas, la virtualidad jurídica de estos documentos es la misma para todos y tiene que ver con el momento de la muerte, digamos, no hay un criterio de prioridad por fecha de testamentos, pero sí por la naturaleza y el tipo de legado, cosa que todavía ustedes no vieron, pero como siempre les digo, siempre nos tenemos que ir adelantando un poquito. Va a haber legado, dos grandes diferencias, legado de cosa cierta y legados de cantidad, y especialmente para esta parte los legados que el legislador califica de preferenciales, ¿sí? Que son indistintos de la naturaleza del tipo de legado, pueden ser de cosa cierta, pueden ser de cantidad, pueden ser genéricos, pero que el causante expresamente en el testamento los consagró como de cumplimiento preferente por sobre cualquier otro legado. Entonces ahí vamos a tener que mirar si tenemos legados de preferencia e imputarlos, convalidarlos primero. En caso que no hubiera de esta naturaleza, empezar priorizando los de cosa cierta y convalidados los de cosa cierta, recién meternos con los de cantidad y finalmente ver si existe algún heredero de cuota que sería el menos protegido, si se quiere, dentro de las disposiciones testamentarias. Nada, esto rápidamente, Fer, como desde lo conceptual, para seguir con el caso. Te hosteo yo a ti. Dale, por favor. ¿Dónde estás? Lomas Noche. Lomas Noche. Make host. Yes. Are you host? Sí. Qué grande. Pero okay. Menos mal que estamos María y yo, porque si no, esto no va para ningún lado. Bueno, ¿se entendió esto que rápidamente nos estabas poniendo, Maxi? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, a la hora de convalidar, ¿qué convalidamos primero? Disposiciones testamentarias. No. Donaciones. Donaciones de las más viejas hasta las más nuevas. Donaciones no colacionables. A ver, esto que Maxi nos exponía y nos explicaba, tiene su regulación en estos artículos 24, 52, 53 y 58. ¿Sí?
acumulando estos 3 artículos, vamos a tener un orden de reducción ¿sí? Que es el mismo orden que a la inversa utilizaremos para convalidar los actos en la porción disponible. ¿Sí? Entonces, ese orden de reducción es, primero reduzco al heredero de cuota, luego reduzco los legados de cantidad, luego los legados de cosa cierta y por último los legados de preferencia. Esto es lo que voy a tener que reducir si están afectando la legítima. ¿Sí? Y si esto no alcanza, iré por las donaciones para reducir la última en fecha y de ahí ir bajando a la más antigua. ¿Sí? Este es el orden de reducción. Entonces, yo para convalidar tengo que hacer lo contrario. Convalido la donación más antigua y voy bajando a la última en fecha, y si todavía tengo un resto de porción disponible, voy a empezar a cumplir con los legados. ¿Con cuál? Primero con el legado de preferencia, luego con el de cosa cierta, luego con los de cantidad, y por último, ¿sí? Con el heredero de cuota. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Llevémoslo a materializar. Tenemos una porción disponible de 1.000.000 y tenemos 3 donaciones que son no colacionables. ¿Sí? ¿Recuerdan de las que ya estuvimos analizando primero? Tenemos 3 donaciones que son no colacionables. La más antigua es la de Zenón, ¿sí? Entonces yo lo descontaré del 1.000.000 y me quedarán 950.000 pesos para seguir convalidando actos. ¿Se entiende? Después convalidaré la de José, de 175.000, y por último convalidaré la de 50.000 dispensada de Cataldo. ¿Sí? De la más antigua a la más reciente. Validado todos los actos de disposición realizados en vida del causante, todavía tengo un excedente de 725.000 pesos. ¿Sí? Yo ya convalidé todas las donaciones que hizo el causante. Bueno, ahora, con este remanente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pagar los testamentos. Cumplir con las disposiciones testamentarias. Cumplir con las disposiciones testamentarias, bien. ¿Y con cuál Pero no cumplo puedo cumplir primero? con todas. No puedo cumplir con todas. No, por supuesto, tengo que seguir el orden inverso a la reducción. ¿Con cuál cumplo primero? ¿Con los legados de preferencia? Tenemos 3 disposiciones testamentarias. 20.000 a su mayordomo, 30.000 pesos a Mari y un cuadro de Picasso para Jennifer. Total de disposiciones testamentarias, 1.050.000. Tengo de excedente 725.000. ¿Qué tengo que hacer acá? Y depende pagar el legado de cosas ciertas. Vamos a utilizar. Depende. Vamos a reducir, porque no queda otra cosa. Tenemos que empezar a reducir, eso no nos queda duda, porque no nos dan las cuentas, sino. ¿Qué reduzco primero? El cuadro ¿Legado de primero. cantidad? Ah, no. Los 20.000 pesos del mayordomo, me parece. Chicos, acabamos de plantear cuáles son las reglas. Para contestar, traten de hacerlo a la luz de esas reglas que acabamos de exponer. Es más fácil eso que hablar de lo que nos parece. Porque si no parece como que estamos tirando
adivinar. ¿no? Y si no lo entendemos, no lo entendí. Me estás preguntando y la verdad que no puedo contestarte porque no entendí cómo es el orden de prioridades. Alguien por ahí dijo, bueno, pago primero el de preferencia. ¿Tiene nuestro caso en el planteo alguna indicación de que alguno de los legados tuviese alguna preferencia dispuesta por el causante? Porque esa es otra. Sí, el cuadro de la hermana. ¿Por qué es Primero preferente es el cuadro? ¿Por qué? ¿Por qué hay una preferencia por el cuadro de la hermana? Porque está determinada una persona esa donación. Dice, quiero Todos, que esta donación sea para... Ah, claro, todos. Bueno, no, pero... Pero los de efectivo serían de cantidad, entonces se pagarían primero. ¿Por qué de cosa cierta? Para mí, claro, porque es de cosa ¿Por qué no cierta. contestan? Chicos, ustedes contestan lo que quieren contestar. Traten de hacer el esfuerzo de contestar porque no ha dicho lo que yo pregunto. ¿Hay algún legado de preferencia? Yo sé que uno tiene así como la necesidad de avanzar, pero me parece que estamos avanzando en un terreno un poco pantanoso. Si cuando preguntamos cuál se paga, entonces, alguien comentó, pago primero el de preferencia. La pregunta fue, ¿tiene el planteo algún legado? Porque hay varios que están participando, Omar, Jonathan, María, Vero, pero hay otro mundo de compañeros que están en un ostracismo que yo no sé si están al timing, o se está entendiendo o no se está entendiendo. Entonces, tenemos nosotros como docentes tratar de hacer el esfuerzo de integrar la cabeza un poco de todo. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿alguien ve en el planteo un legado de tipo de preferencia que tengamos que tener en cuenta? Listo, no, entonces no hay legado de preferencia. ¿Qué tipo de, digamos, de legados, más allá cuando no hay uno de preferencia, quién continuaría en esta escala de prioridades a ser considerado convalidado? El legado de cosa cierta. De cosa cierta. Ahí está, cosa cierta. ¿Hay algún legado de cosa cierta? Sí, el cuadro. Okay. Así tienen que contestar, chicos. En vez de apurarse a decir lo que les parece por mera, digamos, por mera creencia, la idea de la ejercitación no es que, como estamos nosotros acá adelante, ustedes tiran lo que les parece y nosotros lo estamos corrigiendo. Traten de aprovecharlo para, digamos, retroalimentar si lo conceptual se está entendiendo. Perdón, Fer. No, está bien. Bien, hemos determinado de que tenemos en estas disposiciones testamentarias, el que tiene el primer orden de pago de convalidación es el de cosa cierta, el cuadro de Picasso de Jennifer. ¿Puedo convalidar o cumplir con el legado del cuadro a Jennifer? No alcanza. No, porque supera el monto. Bien, tengo 725.000 y el cuadro vale 1.000.000. ¿Le puedo entregar el cuadro de 1.000.000? No. ¿Cuál es la solución que nos da el código para esto? El 2454 aplicamos. ¿Qué dice el 2454? No recuerdo, perdón. ¿Lo leo? Dígame. Efectos de la reducción de las donaciones. Sí. Si la reducción es total... Perdón. Le pregunto, ¿esto es una donación? ¿Qué cosa? ¿El cuadro? Claro. No, es un legado. No, es un legado. Entonces no lo podemos. Las donaciones se imputaron antes. No lo sé. Ahora, ¿ya les metí la duda? ¿Sí? Bueno, sigamos con el 2454. ¿Qué dice? Si la reducción es total, la donación queda resuelta. Si es parcial, por afectar solo en parte la legítima y el bien donado es divisible, se lo divide entre el legitimario y el donatario. Si es indivisible, la cosa debe quedar para quien le corresponde una porción mayor, con un crédito a favor de la otra parte por el valor de su derecho. Bien, en todo caso... Bien. Hasta ahí nos interesa. Lo otro es que se puede desinteresar una donación. Sí. Pero esas son las reglas, ¿sí?, de la reducción de la donación. ¿Estamos de acuerdo? Nos dice que cuando hay una donación y hay que reducirla,
el que tiene el mayor porcentaje es el que se va a quedar con el bien y integrará la diferencia de plata en favor de la otra parte. ¿Sí? Esta es la regla de la donación. El 2452, entonces. ¿Qué dice el 2452? No lo tengo a mano acá. Reducción de las disposiciones testamentarias. ¿Qué dice? A fin de recibir o complementar su porción, el legitimario afectado puede pedir la reducción de las instituciones de herederos de cuota y de los legados en ese orden. Sí, es lo que hablábamos del orden de reducción, pero respecto a este caso, ¿nos brinda alguna solución? No. No. No, porque es indivisible ahí. Entonces no dice nada el artículo. Bien. ¿Qué dice Roleri en su libro? Bueno, nadie leyó a Roleri, así que no tenemos respuesta. ¿Qué dice Borges? ¿Qué dice Sábato sobre ¿Qué esto? Si no leyeron a dice? Roleri? Bueno, a ver, nos encontramos ante un problema de difícil solución, dirían los auténticos decadentes allá. Sí. Hace Lo tiempo. resolverán. Me delata las décadas, ¿no? Bueno. ¿Viste? Te traté de viejo hace un rato y te enojaste. No, pregunté, dije. Nos encontramos ante un problema porque tenemos 725.000 y el testamento dice, dale el cuadro que vale 1.000.000, ¿sí? Ni hablar que las donaciones del mayordomo y de Mare, que son donaciones de legados de cantidad, van a quedar reducidas, ¿no? ¿Se entiende todo? ¿Estamos de Sí, acuerdo? sí. Sí, ¿Y no tendría que devolver el equivalente al cuadro, pero en efectivo, y repartirlo entre los herederos? Es lo que decía María en el 2454. Sí. Pero es la regla para las donaciones. Y pero no se puede aplicar cuando el bien es indivisible. Igualmente Digo, no el 2452 también dice que los estableció en el segundo párrafo del 2358. Está bien, pero el 2452 Eso es lo que vimos, chicos, la nos teoría habla que de vimos la hace un ratito. regla. Sí, el 2452 Hay tres posiciones doctrinarias. Hay tres posiciones doctrinarias, esto es lo que dice el que hizo el PowerPoint el 2452, no quiero alejarme de esto, el 2452 nos habla de las reglas de cómo se reduce, ¿sí? Pero no nos dice qué es lo que se hace cuando se reduce. Entonces no lo podemos aplicar, porque no nos da ninguna solución. ¿Qué dice la doctrina? Hay una parte de la doctrina que dice, María tiene razón. Apliquemos la regla del 2454 para la reducción de las donaciones y hagamos lo mismo con los legados. ¿Sí? O sea, le damos a Jennifer el cuadro de 1.000.000 y que nos devuelva el excedente de la plata, 225 o 275.000, no me acuerdo cuánto era. 275.000 pesos, que sería el excedente, ¿no? 725 menos 1.000.000, Sí. 275. Primer propuesta de solución, apliquemos esta regla, ¿sí? Y que devuelva parte del excedente. ¿Cuál es la crítica de esta regla? Que se aleja del espíritu del testamento, ¿sí? Porque el testador, el causante, no le quería dejar 725.000 pesos, le quería dejar el cuadro. Claro. ¿Sí? Lo que busca el legislador es cumplir con la voluntad del causante en el testamento. ¿Sí? Y por lo cual algunos opinan que uno podría pensar en que debería caducar el legado in totum, digamos, no podría convalidárselo porque no se puede cumplir. Porque no era alternativo con sumas de dinero, era el cuadro. Si no le puedo dar el cuadro, no corresponde darle nada. No le doy nada. Disculpe,
no entiendo el por qué 250.000, no tendría que abonar 725.000 en este caso, porque me queda disponible, del disponible me quedan 200 y pico. No. No, 725 te queda. El excedente de la disponible son 700. Ah, no, está bien, lo había visto mal yo, ahí está. Ahí. No, está bien. Sí, lo había visto mal. Perfecto, no, era así, gracias. Claro. Bueno, como bien decía Maxi, parte de la crítica de esto es, bueno, perdón, eso lo decía yo, que la crítica es, no se está ajustando a la voluntad del causante con esta propuesta de solución. Y esto, Maxi decía, bueno, hay parte de la doctrina entonces que entiende de que no se le da nada, ¿sí? Si yo tengo un cuadro, la disposición dice un cuadro, yo no le puedo dar un cuadro, no le doy nada, ¿sí? Que es esta tercera posición, ¿sí? En donde no le damos nada, porque estamos respetando la voluntad del causante, ¿sí? Y el excedente, los 725.000 pesos, quedarán en beneficio de los herederos en las mismas proporciones en las que se dividió la legítima. ¿Sí? ¿Y pero no se atenta contra la voluntad del testador si no se le da el cuadro y se reparte el excedente entre los herederos? Sí, la voluntad del testador se va a cumplir en tanto y en cuanto no se vulneran los derechos que tienen preferencia acá. La legítima está por sobre cualquier voluntad del testador. Claro. ¿Sí? Y hay una posición intermedia que no tiene base en nada, que es solamente en la ecuación matemática, que dice, bueno, se le entrega el dinero excedente y se reduce parcialmente el cuadro, ¿sí? Hay 725.000 de excedente, bueno, el cuadro se queda para dividir entre los herederos, o se vende, ¿sí? Y a Jennifer se le entregan 725.000 pesos. ¿Sí? No te llevas el cuadro, no tenés que poner plata y te llevas el dinero que no estaría afectando a la legítima. ¿Sí? Estas son las tres posiciones doctrinarias que hay en relación a qué es lo que pasa con el cuadro. ¿Se entiende esto? Cierto. Bueno, hay una pequeña variante en el caso. O sea, disculpe, entonces la diferencia sería, o paga la diferencia y se queda con el cuadro, o no le damos nada, o le damos lo que queda disponible. Exactamente, son las tres alternativas que tenemos. ¿Cuál es ¿Y cualquiera de las tres la es válida? Y entiendo que sí. La doctrina aplica la primera, dijo, ¿no, doctor? No, la doctrina aplica las tres. Hay tres posiciones doctrinarias al respecto y depende el juzgado donde caiga y la convicción que tenga el juez va a aplicar una u otra. Muy bien. Bueno, después hay una variante, no sé si ya estamos pasados de hora, pero si quieren, véanla ustedes, traten de resolverlo, ¿sí? Vean el capítulo 13, el caso 1C, que es este, y traten de resolver qué ocurriría si a la apertura del sucesorio solamente se encontraba viva su hermana Jennifer. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esta sucesión? Perfecto. O sea, para terminar de entender esto, porque quedaría, el cuadro no se puede cubrir teniendo en cuenta una de las partes, de las posiciones, no se le da nada, pero ya directamente entonces lo otro tampoco se paga, o sea, ya queda para los herederos lo que queda disponible. Sí, totalmente, sí. O sea, no podemos cubrir lo preferencial, o sea, lo que queda abajo de eso ya está. Sí, perfecto. Totalmente. Ahí está. Bueno, chicos, nos vemos la próxima.